Estaba a horas de su ejecución, pero una petición de las reclusas detuvo en seco a un policía de Nueva York. Nadie esperaba que aceptara. Y lo que sucedió después conmocionó a todos dentro de esas paredes. Quédense conmigo hasta el final porque esto no se trata solo de reglas o justicia. Se trata de humanidad. Y no olviden darle a me gusta al vídeo porque lo que están a punto de escuchar permanecerá en sus mentes mucho después de que termine. El oficial Marcus Thompson llevaba 8 años trabajando en el centro correccional de Riverside. A sus 34 años, era respetado por sus colegas, sus supervisores confiaban en él y era conocido por seguir el protocolo sin rechistar. Siempre planchaba su uniforme. Sus informes siempre se presentaban a tiempo y sus interacciones con los reclusos eran estrictamente profesionales. Ese era Marcus. Firme y confiable. El tipo de oficial que nunca causaba problemas ni armaba revuelo. Pero esa fría mañana de febrero, todo cambió. El centro bullía con una atención inusual. Las ejecuciones en el corredor de la muerte eran poco comunes en Nueva York. Y este caso en particular había atraído la atención de los medios de comunicación de todo el estado. La reclusa era Elena Rodríguez, una mujer de 29 años que había sido condenada por asesinato 3 años antes. Su caso había dividido a la opinión pública. Algunos creían que merecía su destino, mientras que otros pedían clemencia. Marcus ya había trabajado en el corredor de la muerte, pero esta vez algo se sentía diferente. Quizás era la forma en que los otros oficiales susurraban en los pasillos o cómo el alcaide celebraba reuniones más largas a puerta cerrada. El peso de lo que estaba a punto de suceder parecía más pesado de lo habitual. Elena había sido trasladada a la celda de detención más cercana a la cámara de ejecución 2 días antes. El procedimiento habitual requería supervisión constante. Y a Marcus le tocó el turno de la mañana en su último día. Esperaba silencio, tal vez llanto, tal vez ira. Lo que no esperaba era la mujer que encontró sentada tranquilamente en su estrecha cama, leyendo una novela de bolsillo desgastada. Levantó la vista cuando él se acercó, sus ojos oscuros se encontraron con los suyos a través de los barrotes. No había lágrimas, ni signos visibles de pánico, solo una serena dignidad que lo tomó por sorpresa. «Buenos días, oficial Thompson», dijo, mirando su placa con su nombre. Su voz era firme, casi conversacional. «Buenos días», respondió, manteniendo la distancia profesional. El manual era claro sobre limitar las conversaciones con los condenados a muerte, especialmente el día de la ejecución. Elena volvió a su libro, pero Marcus se encontró mirándola de reojo durante toda la mañana. Leyó durante horas, deteniéndose ocasionalmente para contemplar la pequeña ventana cerca del techo. Cuando llegó el almuerzo, agradeció al guardia que lo trajo y comió despacio, como saboreando cada bocado. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando finalmente volvió a hablar. «Oficial Thompson», llamó en voz baja. Se acercó a su celda, manteniéndose justo fuera de la zona de seguridad designada. «¿Puedo preguntarle algo?», asintió, aunque su instinto le decía que siguiera caminando. «¿Tiene hijos?», preguntó ella. La pregunta lo sorprendió. Marcus tenía 2 hijas, de 7 y 9 años, pero los reclusos no necesitaban saber nada de su vida privada. «Señora, no puedo hablar de asuntos personales». Elena sonrió con tristeza. «Entiendo. Solo me preguntaba si sabías lo que se siente amar a alguien más que a tu propia vida». Marcus permaneció en silencio, pero algo en su tono lo hizo escuchar. «Tengo una hija», continuó, con la voz cada vez más suave. «Se llama Sofía. Tiene 6 años y vive con mi hermana desde que llegué aquí. No entiende por qué mamá no puede volver a casa». El oficial sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo una expresión neutral. Elena se levantó y caminó hacia los barrotes, deteniéndose a pocos centímetros de él. «Oficial Thompson, sé que no debe involucrarse con los reclusos. Sé que tiene reglas que seguir, pero necesito preguntarle algo, y podría ser el favor más importante que alguien te haya pedido jamás». Marcus miró alrededor del pasillo. Estaban solos, pero las cámaras de seguridad lo grababan todo. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de preguntar, debía tener cuidado. «Te escucho», dijo en voz baja. Elena metió la mano en el bolsillo de su mono naranja y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Lo sostuvo entre los barrotes lo suficientemente cerca para que él pudiera tomarlo si quería.
Esta es una carta que le escribí a mi hija. Explica todo lo que necesita saber sobre quién soy, quién era su padre y cuánto la quiero. Mi hermana cree que Sofía es demasiado pequeña para entenderlo, así que no se la dará. Pero algún día, cuando Sofía haga preguntas sobre mí, quiero que tenga esto. Marcus miró la carta, con las manos a los costados. Elena continuó, con lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. Me iré. Mi hermana probablemente nunca volverá a mencionar mi nombre. Cree que es mejor así que Sofía olvide que existí. Pero no puedo permitir que eso suceda. No puedo irme de este mundo sabiendo que mi hija crecerá pensando que su madre la abandonó o que no la amó lo suficiente como para luchar. El papel tembló levemente en la mano de Elena. Oficial Thompson, mi último deseo no es libertad, ni perdón, ni siquiera misericordia. Mi último deseo es que mi hija sepa que su madre la amó hasta el último aliento. ¿Podría asegurarse de que reciba esta carta cuando tenga la edad suficiente para entender? Marcus se encontró mirando a los ojos de una madre que se enfrenta a la muerte. Y por un momento, el uniforme, los barrotes y las reglas parecieron desvanecerse. No se trataba del crimen que había cometido, ni del sistema judicial, ni siquiera de su trabajo. Se trataba del amor de una madre por su hijo. Pero tomar esa carta violaría todos los protocolos que había jurado respetar. Cruzaría límites profesionales que nunca antes había cruzado. Podría costarle el trabajo, la pensión, tal vez incluso resultar en cargos criminales si alguien descubría lo que había hecho. Elena debió de notar su vacilación porque acercó la carta a los barrotes. Sea que te pido que te arriesgues. Sé que no es justo poner esto sobre tus hombros, pero te he observado estos últimos días y puedo ver que eres diferente a los demás. Nos miras como si siguiéramos siendo seres humanos, no solo números de caso esperando morir. Marcus miró la cámara de seguridad montada en la esquina. La luz roja parpadeaba constantemente, grabándolo todo. Su entrenamiento se activó, recordándole las consecuencias, las investigaciones que seguirían, las preguntas que tendría que responder. Pero entonces pensó en sus hijas, en los cuentos para dormir y los besos de buenas noches, y en el amor intenso que lo consumía cada vez que las miraba. ¿Qué querría que alguien hiciera si él fuera quien se enfrentara a la muerte y sus hijas necesitaran saber cuánto las amaba su padre? La carta flotaba en el aire entre ellas, representando una decisión que definiría no solo el futuro de Sofía, sino también el carácter de Marcus. En ese momento, el oficial Thompson comprendió que a veces ser humano importaba más que seguir las reglas. Su mano se movió lentamente hacia los barrotes. Marcus dudó durante lo que pareció una eternidad, con los dedos suspendidos a escasos centímetros del papel doblado. El pasillo estaba en silencio, salvo por el lejano zumbido de las luces fluorescentes y el suave tic-tac del reloj de pared que marcaba las últimas horas de Elena. No puedo prometer nada, susurró, con voz apenas audible. Pero veré qué puedo hacer. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas cuando Marcus tomó con cuidado la carta y la guardó en el bolsillo de su uniforme. Gracias, suspiró. Gracias por verme como algo más que un simple número de recluso. Marcus se apartó de los barrotes, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? En 8 años de servicio, nunca había roto las reglas, y mucho menos las había roto por completo. Pero algo en ese momento, en el amor desesperado de esa mujer por su hijo, había tocado una parte del que había mantenido enterrada bajo su fachada profesional. El resto de la tarde pasó como un borrón. Marcus intentó concentrarse en sus deberes, pero la carta parecía quemarle el pecho. Cada vez que otro oficial le hablaba, se preguntaba si de alguna manera podrían percibir lo que había hecho cuando el alcaide pasó durante sus rondas. Marcus estaba seguro de que el hombre podía leer la culpa escrita en su rostro. A las 4:30, empezaron a llegar los testigos oficiales. Un capellán, 2 abogados, un médico y un puñado de periodistas desfilaron por los controles de seguridad. El ambiente se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Marcus había presenciado 3 ejecuciones a lo largo de su carrera, y el ritual siempre era el mismo: eficiencia silenciosa, procedimientos clínicos y el extraño y sofocante silencio que le seguía. Elena pasó su última hora leyendo el mismo libro que había sostenido toda la mañana. Cuando el capellán se ofreció a rezar con ella, declinó cortésmente. Cuando el director le preguntó si tenía unas últimas palabras para que constara en acta, simplemente dijo: «Dígale a mi hija que la amo más que a todas las estrellas del cielo».
Mientras se preparaban para trasladarla a la cámara de ejecución, Elena captó la mirada de Marcus una última vez. Articuló las palabras: «Gracias». Y él le devolvió un leve asentimiento. La ejecución se desarrolló sin incidentes. Marcus permaneció en su puesto asignado, observando cómo Elena Rodríguez exhalaba su último aliento exactamente a las 6:17 de la tarde. Los testigos salieron en silencio. Los representantes de los medios se apresuraron a presentar sus informes, y la instalación volvió lentamente a su rutina nocturna normal. Pero para Marcus, ya nada parecía normal. Esa noche, se sentó en la cocina a mirar la carta que Elena le había dado. Su esposa Sara notó su inusual silencio durante la cena, y sus hijas Emma y Lucy no dejaban de preguntarle por qué papá parecía tan triste. Inventó excusas sobre un día difícil en el trabajo, pero la verdad era más compleja de lo que podía explicar. La carta estaba dirigida simplemente a mi hermosa Sofía. Marcus la repasó, sintiéndola. El peso de la promesa que le había hecho a una mujer moribunda. Pensó en la hermana de Elena, quien creía que era mejor para Sofía olvidar por completo a su madre. Pensó en la niña que crecería con preguntas que tal vez nunca encontrarían respuesta. Sobre todo, pensó en sus propias hijas y en cómo se sentiría si alguien se interpusiera entre ellas y un último mensaje suyo. Durante las siguientes semanas, Marcus no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de la última petición de Elena. Intentó volver a su rutina, pero la carta permaneció escondida en el cajón de su escritorio en casa, un recordatorio constante de la decisión que había tomado y la promesa que aún debía cumplir. Empezó a investigar el caso de Elena, leyendo viejos artículos de periódico y transcripciones judiciales en sus horas libres. Lo que descubrió lo sorprendió. Elena había sido condenada por matar a su novio abusivo tras años de violencia doméstica documentada. El caso había sido controvertido porque muchos creían que había actuado en defensa propia. Pero el jurado lo había visto de otra manera. Cuanto más conocía Marcus la historia de Elena, más complejos se volvían sus sentimientos. Ella no era la asesina a sangre fría que él había imaginado. Era una mujer que había tomado una decisión desesperada para protegerse a sí misma y a su hija de un hombre peligroso. El sistema le había fallado. ¿Cómo podría fallarle ahora a Sofía si nadie intervenía para salvar la brecha entre el amor de una madre y la necesidad de una hija de comprender su pasado? 2 meses después de la ejecución de Elena, Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pidió tiempo libre y condujo 3 horas hacia el norte del estado, hasta el pequeño pueblo donde María, la hermana de Elena, vivía con Sofía, de 6 años. El barrio era tranquilo y de clase media, con jardines impecables y bicicletas para niños esparcidas por las entradas. Marcus encontró la dirección que había obtenido tras una investigación minuciosa y se sentó en su coche durante 20 minutos, armándose de valor para lo que estaba a punto de hacer. Cuando María abrió la puerta, pareció confundida y ligeramente alarmada al ver a un policía en su porche. Marcus le explicó rápidamente quién era y por qué había venido, observando cómo su expresión pasaba de la confusión a la ira y luego a algo que podría haber sido alivio. Ella nunca dejó de preguntar por su madre, admitió María, invitando a Marcus a entrar. Sigo diciéndole que Elena se ha ido y no volverá. Pero Sofía quiere saber por qué. Quiere saber si fue algo malo que hizo. Marcus estaba sentado en la modesta sala, rodeado de los dibujos y proyectos escolares de Sofía. La niña estaba en casa de un vecino, lo que les daba a él y a María privacidad para hablar. Les explicó el último deseo de Elena y la carta que había escrito, omitiendo cuidadosamente los detalles de cómo la había obtenido. María escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que la estaba protegiendo, susurró. Pensé que sería más fácil si simplemente lo olvidaba. Marcus sacó la carta del bolsillo de su chaqueta y la colocó con cuidado sobre la mesa de centro, entre ellos. Elena quería que Sofía comprendiera que su madre la quería, dijo en voz baja. Quería que supiera la verdad cuando tuviera la edad suficiente para manejarla. María miró la carta un buen rato antes de recogerla con manos temblorosas. Ha estado teniendo pesadillas, dijo finalmente. Dibuja a una mujer con cabello oscuro y siempre pregunta si así era su mamá. Le muestro fotos antiguas, pero quiere saber por qué mamá tuvo que irse. La puerta principal se abrió y Sofía irrumpió en la habitación con la energía que solo una niña de 6 años podría poseer. Se detuvo en seco al ver a Marcus. Sus grandes ojos oscuros observaban su uniforme con curiosidad más que miedo.
¿Es usted policía? Preguntó, acercándose con la intrépida confianza de la infancia. Lo soy, respondió Marcus, sonriendo a pesar de la opresión en el pecho. Me llamo oficial Thompson. Sofía se parecía exactamente a su madre. Los mismos ojos oscuros, los mismos rasgos delicados, la misma intensidad serena que parecía demasiado madura para su edad. Pero donde Elena había llevado el peso de su. En esas circunstancias, Sofía irradiaba la inocente esperanza que solo los niños poseen. ¿Conociste a mi mami?, preguntó Sofía. La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo. Miró a María, quien asintió casi imperceptiblemente. Sí, cariño, dijo con dulzura. Conocí a tu mami y me pidió que te dijera algo muy importante. Los ojos de Sofía se iluminaron de anticipación y Marcus sintió el peso del último deseo de Elena. Se arrodilló a la altura de Sofía, con voz suave pero firme. Tu mami te quería mucho, dijo, viendo cómo el rostro de la pequeña se iluminaba. Quería que me asegurara de que siempre lo supieras, sin importar lo que te dijeran. María se secó los ojos y se acercó. Sofía, cariño, el oficial Thompson tiene algo de tu mami. Algo que escribió solo para ti. Las pequeñas manos de Sofía se juntaron. ¿De mi mami? ¿En serio? Marcus miró la carta en las manos de María. Luego volvió a mirar a la niña ansiosa. Tu mami te escribió una carta especial antes de irse al cielo. Quería que la tuvieras cuando tuvieras la edad suficiente para entender todas las palabras de los adultos. ¿Puedo verla ahora?, preguntó Sofía, extendiendo la mano hacia el papel doblado. María se arrodilló junto a su sobrina. Cariño, esta carta tiene algunas cosas que podrían ser difíciles de entender ahora mismo. Quizás cuando seas un poco mayor, como cuando tengas 10 u 11 años, podamos leerla juntas. El rostro de Sofía se ensombreció un poco, pero asintió con la aceptación que suelen mostrar los niños cuando los adultos explican cosas que no comprenden del todo. La guardarás en un lugar seguro hasta entonces. Lo prometo, dijo María, sosteniendo la carta cerca de su pecho. Y te prometí contarte historias sobre tu mamá para que siempre supieras lo especial que era. Marcus observó este intercambio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su promesa a Elena, pero ver el rostro inocente de Sofía hizo que el peso de todo lo sucedido se sintiera aún más pesado. Oficial Thompson, dijo Sofía, tirando de su manga. Mi mamá dijo algo más sobre mí. Marcus pensó detenidamente en sus palabras. Dijo que eras lo más importante en su mundo. Dijo que eras inteligente y hermosa, y que esperaba que crecieras feliz y fuerte. Sofía sonrió, con esa sonrisa pura y alegre que solo poseen los niños. Seré policía como tú cuando crezca para poder ayudar a la gente. Las palabras impactaron a Marcus más de lo que esperaba. Allí estaba esta pequeña que había perdido a su madre en las circunstancias más trágicas, y que aún quería ayudar a los demás. Elena habría estado tan orgullosa. Es un sueño maravilloso, le dijo. A tu mamá le encantaría saber que quieres ayudar a la gente. Después de pasar otra hora con Sofía y María, Marcus se preparó para irse. María lo acompañó hasta la puerta, con la carta aún aferrada en sus manos. Gracias, susurró. No sé cómo conseguiste esto, y quizás no quieras saberlo, pero gracias por preocuparte lo suficiente como para traerlo aquí. Marcus asintió. Elena era madre ante todo lo demás era secundario. Esa niña merece saberlo. Mientras conducía a casa esa noche, Marcus sintió un cambio en su interior. Por primera vez desde la ejecución de Elena, la pesadez en su pecho comenzó a disiparse. Había cruzado límites que nunca pensó cruzar, había roto reglas que siempre había seguido, pero también había honrado el último deseo de una madre moribunda. Cuando llegó a casa, Sara lo esperaba en la cocina con una taza de café y ojos preocupados. Has estado diferente desde esa ejecución, dijo con dulzura. ¿Quieres hablar de ello? Marcus se sentó frente a su esposa, mirando a la mujer que lo había apoyado durante 12 años. Pensó en Elena, en Sofía, en la carta que algún día ayudaría a una niña a comprender el amor de su madre. Había una reclusa, comenzó lentamente, una madre que solo quería que su hija supiera que la amaban. Sara se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Y tú ayudaste a que eso sucediera, ¿verdad? Marcus le apretó los dedos. Hice algo que probablemente no debería haber hecho.
Algo que podría haberme costado todo. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Sarah. Y no era una pregunta. No dejaba de pensar en Emma y Lucy, admitió. Si algo me pasara, querría que alguien se asegurara de que supieran cuánto las amaba. Sarah sonrió. El tipo de sonrisa comprensiva que nace de años de matrimonio con un hombre con una sólida moral. Hiciste lo correcto, Marcus. Las reglas son importantes, pero la humanidad importa más. Durante los meses siguientes, Marcus se sintió cambiado por la experiencia. Seguía siguiendo el protocolo, mantenía los límites profesionales, pero ahora veía a los reclusos de otra manera. No eran solo números de caso o riesgos para la seguridad. Eran seres humanos con historias, con familias, con amor, dolor y esperanza, como todos los demás. Empezó a ser voluntario en un programa que ayudaba a hijos de padres encarcelados. Les leía, escuchaba sus preocupaciones y les ayudaba a escribir cartas a sus madres y padres. Cada vez que veía la cara de un niño iluminarse al hablar de su padre o madre, pensaba en Sofía y en la carta que la esperaba. Pasaron 3 años. Marcus fue ascendido a sargento. Sus hijas crecieron y se volvieron más inteligentes, y la vida se acomodó en un ritmo cómodo. Pero nunca se olvidó de Elena Rodríguez ni de la promesa que le había hecho en aquel pasillo de la prisión. Entonces, una tarde de primavera, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de María. Oficial Thompson, soy María, la hermana de Elena. El corazón de Marcus dio un vuelco. ¿Está todo bien? ¿Cómo está Sofía? Ya tiene 9 años, dijo María. Y su voz tenía una mezcla de nerviosismo y determinación. Últimamente ha estado haciendo más preguntas sobre su madre. Preguntas más difíciles. Creo que ya es hora. Hora de la carta. Sí. ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesta a venir cuando se lo dé? Creo que podría ser útil que me explicaras cómo conociste a Elena. Marcus miró por la ventana de su oficina hacia el patio de la prisión donde los reclusos caminaban en sus círculos diarios. Por supuesto, dijo que cuando este fin de semana, el sábado por la tarde, si te parece bien, allí estaré. Ese sábado por la mañana, Marcus se despertó con mariposas en el estómago. Se había enfrentado a reclusos peligrosos, motines en la prisión y situaciones que ponían en peligro su vida. Pero la idea de ver a una niña de 9 años leer las últimas palabras de su madre lo aterrorizaba. Condujo por la ruta familiar hasta la casa de María. Atravesó pequeños pueblos y colinas onduladas que se veían diferentes bajo el sol primaveral. Cuando llamó a la puerta, Sofía abrió, ahora más alta y madura, pero aún con la mirada y el espíritu amable de su madre. «Oficial Thompson», exclamó, rodeándolo con los brazos por la cintura en un abrazo inesperado. La tía María dijo, «Está aquí por algo especial». Marcus le devolvió el abrazo, maravillado por lo mucho que. «She grown. I am, sweetheart. You're something very important to share with you today». They gathered in the same living room where Marcus had first delivered the letter 3 years earlier. Sophia sat between Marcus and Maria on the couch, her legs swinging with nervous energy. «Sophia, honey», Maria began, her voice shaking slightly. «Do you remember when Officer Thompson told you that your mommy wrote you a special letter?» Sophia nodded eagerly. «You said he could read it when he was older. Am I old enough now?» Maria looked at Marcus, who gave her an encouraging nod. «We think you are. But before I give it to you, I want to make sure you understand that this letter might have some sad parts in it. Your mommy was going through some very difficult things when she wrote it. I understand», Sophia said with the seriousness only children can muster when they know something important is happening. Maria reached into a wooden box on the coffee table and pulled out Elena's letter, now carefully preserved in a protective sleeve. She handed it to Sophia with trembling fingers. «Take your time, sweetheart, and remember if you have any questions. Officer Thompson and I are right here». Sophia unfolded the letter carefully. Her young eyes scanning the familiar handwriting of a mother she barely remembered. As she read, her expression shifted from curiosity to confusion to understanding to tears. Marcus watched, his own eyes growing moist as he saw Elena's words come alive through her daughter's reaction. The letter was everything a mother's final message should be, full of love, explanations, and hopes for the future. When Sophia finished reading, she looked up at Marcus with tears streaming down her cheeks.
She says she made a mistake, but that she was trying to protect me. She says sorry she can be here to help me grow up. Marcus moved closer, placing a gentle hand on Sophia's shoulder. Your mommy made some choices that had big consequences. But everything she did was because she loved you so much. She wanted you to be safe and happy. Sophia wiped her eyes with the back of her hand. She says in the letter that she hoped he would grow up to help people just like he told you he wanted to be a police officer. That's right, Marcus said, smiling through his own tears. She believed you would grow up to make the world better. Sophia looked down at the letter again, then back at Marcus. Officer Thompson, thank you for cumpliendo tu promesa a mi mami. Sé que me mira desde el cielo y sé que está feliz de que su carta finalmente me haya llegado. En ese momento, Marcus comprendió que todo lo que había arriesgado había valido la pena. Las reglas rotas, las noches sin dormir, el peso de cargar con el secreto de Elena, todo ello había llevado a este momento en el que una niña finalmente comprendió lo profundamente que la amaban. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de esa pequeña casa, 3 personas se sentaron juntas, conectadas por el amor, la pérdida y el poder del último deseo de una madre. Elena Rodríguez había fallecido hacía 3 años. Pero su amor seguía vivo en las palabras que había escrito y en el corazón de la hija que llevaría su recuerdo al futuro. Marcus se dio cuenta de que a veces lo más importante de servir y proteger no tenía nada que ver con uniformes, insignias o seguir todas las reglas. A veces significaba ver la humanidad en cada persona, aunque la sociedad hubiera renunciado a elegir la compasión por encima del protocolo cuando más importaba. Sofía sostuvo la carta cerca de su pecho, sus pequeños dedos recorriendo los bordes del papel que llevaba el amor de su madre a través del tiempo. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de la repisa y el lejano sonido de niños jugando afuera. Oficial Thompson, dijo Sofía, mirándolo con ojos que parecían mayores que sus 9 años. ¿Me contarás más sobre mi mamá? ¿Cómo era cuando la conociste? Marcus sintió un nudo en la garganta. Miró a María, quien asintió alentadoramente. Tu madre era valiente, dijo con cuidado. Incluso cuando tenía miedo, pensaba en ti. Hablaba de tu sonrisa, de lo inteligente que eras, de lo orgullosa que estaba de ser tu mamá. Sofía se limpió la nariz con la manga. En la carta, dice que solía cantarme cuando era pequeña. ¿Crees que todavía me canta? Desde el cielo. María se acercó y le acarició el pelo a Sofía. Creo que sí, cariño. Cada noche, cuando te duermes, creo que te está cuidando y tarareando esas mismas canciones. Los 3 se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, cada uno absorto en sus pensamientos. Marcus se encontró pensando en las últimas horas de Eleyanena, en cómo había mantenido su dignidad incluso ante la proximidad de la muerte. Se preguntó si ella habría imaginado este momento, su hija finalmente leyendo sus palabras, finalmente comprendiendo la profundidad del amor de una madre. Sofía se levantó de repente, apretando la carta contra su pecho. Quiero responderle, anunció. Quiero contarle sobre la escuela, mis amigos y cómo estoy aprendiendo a montar en bicicleta sin rueditas. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Ay, cariño, qué idea tan hermosa. Podríamos escribirle cartas a mamá y guardarlas en una caja especial. Y tal vez, continuó Sofía, con la voz cada vez más fuerte. Tal vez algún día, cuando sea policía como el oficial Thompson, pueda ayudar a otros niños que extrañan a sus papás. Marcus sintió que se le llenaba el pecho de emoción. Tu madre estaría muy orgullosa de ese sueño, Sofía. Le encantaría saber que quieres ayudar a la gente. Durante la siguiente hora, Sofía acribilló a Marcus a preguntas sobre su trabajo, sobre ayudar a la gente, sobre lo que significaba ser valiente cuando las cosas se ponían difíciles. Respondió a cada pregunta con atención, viendo en su curiosidad la misma inteligencia feroz que Elena había poseído. A medida que avanzaba la tarde, Marcus supo que era hora de irse. Tenía un viaje de 3 horas por delante, y Sara estaba preparando la cena para su familia. Pero despedirse de Sofía fue como cerrar un capítulo que aún no estaba listo para terminar. Sofía lo abrazó fuerte en la puerta. Gracias por traerme la carta de mi mamá, susurró. Gracias por cumplir tu promesa. Marcus se arrodilló a su altura por última vez. Sofía, quiero que recuerdes algo importante. Tu mamá tomó decisiones difíciles, pero las tomó por amor a ti. A medida que crezcas,
Puede que oigas a la gente decir cosas desagradables sobre ella. Pero ahora tiene su carta y sabes la verdad sobre cuánto te amaba. Lo recordaré, dijo Sofía con solemnidad. Y la haré sentir orgullosa. Mientras Marcus conducía a casa esa noche, sintió una sensación de cierre inesperada. La carta había llegado a Sofía. El último deseo de Elena se había cumplido, y la pequeña ahora entendía que la amaban sin medida. Pero la historia no terminó ahí. Durante los años siguientes, Marcus se mantuvo en contacto con María y Sofía. Les enviaba tarjetas de cumpleaños, asistía a las obras de teatro de la escuela de Sofía y la vio crecer hasta convertirse en una joven extraordinaria. Fiel a su palabra, Sofía sobresalió en la escuela, sobre todo en sus clases de estudios sociales y educación cívica. Escribió ensayos sobre justicia y equidad, sobre ayudar a quienes no podían valerse por sí mismos. Cuando Sofía cumplió 16 años, llamó a Marcus con noticias emocionantes. La habían aceptado en un programa de la Academia de Policía Juvenil, un campamento de verano que introducía a los adolescentes a las carreras policiales.